Hola amigos, hoy estuve viendo las sugerencias de YouTube para ver un poco qué se decía y vi un canal que no sigo, que no había visto nunca, que ahora os muestro. Un canal italiano, se llama Osservatrice Scaltra, que significa más o menos observadora astuta. Bueno, la cuestión es que ella cuenta aquí una experiencia suya. Cuenta de haber sido acosada por el esposo de una amiga suya, aunque no era su mejor amiga, era algo más que una conocida, era una mujer que veía a menudo y con quien tenía un buen diálogo, así se veían, etcétera. Entonces empezó ella a recibir llamadas en plena noche, llamadas silenciosas, el tipo de llamada que se escucha la respiración de alguien pero no te habla. Y bueno, intentó ir a hacer una denuncia pero no pudo porque no había nada concretamente que se pudiese denunciar en aquel momento, así que llegó un momento que de todo modo logró ella convencer a este acosador a dejarla en paz. Pero pasado un tiempo, cuando casi se le olvida el tema, empieza otra vez de noche a recibir llamadas, y esta vez de un número concreto, y es siempre el mismo estilo de llamada. Entonces este hombre le dice que es el esposo de su amiga y que está loco por ella, etc. Entonces ella dice que quiere ser dejada en paz. El caso es que luego, hasta que ella no se deja ayudar por su novio, diciéndole de contestar el teléfono y decirle a este hombre que dejara de llamar, no logra que el acosador se olvide de ella. La vez en que contestó su novio y amenazó con ir a buscarlo, con ir a hacer una denuncia, con hablar con su esposa, etc., el acosador dejó por completo de llamar. Pero luego hablaron ella y su novio sobre qué hacer con la amiga, decirle o no decirle que su esposo es un acosador y la traiciona o quiere traicionarla. Entonces el novio de ella le dice: no digas nada porque tu amiga no te va a creer y a lo mejor luego se pone en contra de ti porque quiere defenderlo a él, o si no, es posible que a lo mejor se arruine un matrimonio, se rompa una pareja, etc. Así que dejámoslo así, ha dejado de llamar, basta, olvidámonos del tema. Bueno, resulta que de ahí en adelante, por todo el tiempo, ella se sintió mal, porque siguió hablando con la amiga, decidida a no contarle, pero no contarle nada de la cuestión, pero se sentía incómoda manteniendo ese secreto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué quise yo hablar de esto en mi canal? Porque hay un momento en que ella, en el video, en la segunda mitad del video, empieza a decir algo que me suena muy extraño, que algo con que no estoy de acuerdo. Claramente puedo entender que el acosador sea culpable, se considere culpable, es culpable de haberle hecho daño despertándola en la noche, fastidiando, y si la esposa de él no sabe y si ellos no se pusieron de acuerdo para hacer pareja abierta, etcétera, él efectivamente puede estar haciendo daño a su novia, además de hacer daño a la chica que está fastidiando. Pero hasta ahí están sus responsabilidades. No, en este video se dice algo más. Ella dice que el acosador es culpable de haberla hecho sentir, ella dice sucia, dice: me he sentido sucia porque estaba manteniendo ese secreto con mi amiga. Lo que ella quiere decir, traducido un poco menos literalmente, es que se ha sentido culpable, se ha sentido incómoda y culpable manteniendo ese secreto con su amiga por culpa del acosador. Hay algo
no me cuadra. ¿Por qué? Porque el acosador es culpable del acoso que comete, pero ya está. No puede ser culpable del hecho de que ella se sienta mal por tener que mantener un secreto, porque no está en poder del acosador hacer que ella mantenga el secreto, lo está manteniendo por su propia voluntad. Entonces, ¿cuál es el punto que me ha parecido interesante? Que yo aquí le contesto en mi comentario, lo voy a buscar un poquito mejor. Ok, yo contesto: si tú te sientes culpable o sucia manteniendo este secreto, probablemente esto se debe a que la decisión la has tomado pidiendo un consejo a tu novio. No es una decisión totalmente tuya. Entonces, en cierto modo, el malestar que sientes debe ser debido a que te estás un poco traicionando a ti misma. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que una persona puede sentirse incómoda cuando traiciona los valores de su cultura, de su grupo de referencia, o los valores propios suyos como persona. Ahora, en cuanto a los valores culturales, aquí hay que ver de dónde es uno, qué valores hay. Y ahora estamos en un proceso que a mí no me gusta, de globalización mundial, en el que se están perdiendo todas las culturas y nos vienen sugeridos continuamente o impuestos por ley unos valores que a lo mejor está decidiendo Naciones Unidas o quién sabe quién arriba, bajo el nombre de derechos humanos o cosas similares. Entonces, ¿qué pasa? Que ya es un poco alienante, porque te tiene que reconocer a la fuerza con algo que no surge ni de ti ni de tu grupo. Pero de todos modos te sientes como un poco empujado a pensar que lo estás haciendo por respeto a la humanidad entera, aunque realmente no está bien claro quién es que escribe estas leyes, ¿no? O sea, al final, si uno se pone a ver, hay ciertas cosas que pasan en determinados países uno tras otro o algunos en conjunto que no tienen los mismos gobiernos. Entonces dice, pero a ver, ¿de dónde nos viene esta costumbre nueva ahora, ¿no? Pero siempre uno, aunque haya perdido del todo, dependiendo de los casos, ¿okay? Aunque una persona había perdido del todo el contacto con su propia cultura, no tiene por qué haberlo perdido con uno mismo, consigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces simplemente un determinado valor, una determinada creencia o juicio, etcétera, no lo hemos desarrollado, no hemos pensado en este asunto en particular. Entonces, viene una experiencia en nuestra vida que no sabemos cómo enfrentar, porque nunca nos había pasado antes de ponernos a pensar en este asunto. Pero si la primera cosa que hacemos, este es un pensamiento mío con todo el respeto para todos, yo digo, si la primera cosa que hacemos es pedir consejo a la persona que tenemos al lado, a los libros, a la tele, al cura, al psicólogo, a quien sea, no nos damos ni siquiera el tiempo de poder formar una idea nuestra del asunto, y no llegamos a hacerlo tampoco después, simplemente seguimos el consejo. ¿Cómo podemos sentirnos? Puede coincidir casualmente con lo que sería nuestro instinto o nuestros valores en el subconsciente, que son, a lo mejor no lo sabemos decir en palabras, no lo hemos visualizado, pero están ahí en alguna parte de nuestro ser y pueden coincidir con la sugerencia que recibimos. Pero si no coinciden, ¿qué pasa? Que nos sentimos mal así de manera que no sabríamos bien explicar. Y esta es la razón. Yo creo que, al menos yo examinando mi mente, veo que cuando me siento mal, o me siento culpable, o me siento inadecuada, incómoda, fuera de ritmo, fuera de lugar, y siempre al final
si me pongo a investigar en mi mente, es siempre porque estoy yendo en contra de mí misma. Y siempre eso. Me estoy alejando de mi instinto, mi camino, mis valores, mi corazón, como se pueda llamar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los demás o la experiencia de la vida? Me hacen ver donde yo no estoy bien segura de cuál es mi postura ante esa situación. Y cuando no estoy segura, lo mejor es tomarme el tiempo de tomar una decisión, haciéndome una idea de cómo yo veo esa situación, cuáles son mis valores internos que están involucrados en este tipo de sentimiento que me despierta la situación que estoy viviendo. Entonces, cuando yo estoy en paz conmigo misma, ya el problema se ha acabado. En cuanto al acoso o cualquier tipo de otro problema, cuando se acaba cuando se acaba. O sea, en el momento en que esta persona deja de hacer esta llamada molesta, ahí el problema se ha acabado. De todo lo que luego tú haces, sí, claro, si fuera algo físico, digo, ok, si he tenido un accidente con el coche y me he hecho daño, qué sé yo, me he roto un hueso, ahí hay algo que sigue después del accidente, que es que debo curarme. Entonces, claro, puedo decir que el accidente me ha ocasionado esta ruptura del hueso. Pero, a ver, no puedo decir que la existencia de los accidentes me hace sentir incómoda conmigo misma o con mis amistades. No, digamos que si yo con mis amistades siempre había sido, qué sé yo, por ejemplo, la que conducía bien y me da vergüenza el hecho de haber tenido un accidente, ¿por qué? Esa vez he conducido mal, el problema es mío, tengo vergüenza porque tengo un instinto perfeccionista y no quiero que los demás me vean si fallo, ok, pero está claro que el problema es mío, el accidente se acabó ahí. El accidente físico puede ser una secuela, pero el psicológico, dependiendo, ok, sí, por un tiempo, ok, estará preocupado, pero si por ejemplo por culpa de esto tú te sientes culpable, este es un problema tuyo. Entonces, hay una diferencia, ok, a mí me pareció que ella, siendo una mujer adulta, de una época en que no hacemos más que decir que estamos empoderada, inteligente, tenemos información. El punto principal aquí de mi video es que yo veo como en este caso la persona que cuenta esta experiencia victimizándose más de la cuenta, porque está bien decir que ella fue víctima de acoso, sí, pero hasta que el acoso duró y por alguna razón puede ser también hasta después, en el sentido de que a lo mejor que se habrá sentido ansiedad cuando recibía llamadas, pero ha incluido algo que está de más en su sentirse víctima, o sea, ha culpabilizado a otra persona del hecho de que ella se sintiese incómoda con su amiga. No, esa falta de decisión, de sabiduría sobre cómo actuar en un determinado caso, es de ella. La situación simplemente se lo hizo ver, le hizo ver que ahí había una debilidad, una incertidumbre. Esta es mi opinión, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que no yendo a investigar sobre sí misma para salirse con una opinión realmente firme sobre qué hacer y pidiendo consejo y siguiendo el consejo al pie de la letra rápidamente y manteniendo esta postura, prácticamente se sentirá incómoda. Ahora, aquí hay otra gente que le contesta. Y solo estos dos comentarios quiero destacar entre los tantos comentarios que he leído, porque inmediatamente alguien empezó a decir en otros comentarios y a escribir todo grande en letra mayúscula que tenemos que apoyarnos entre mujeres siendo hermanas. A ver, a mí estas cosas me dan risa porque realmente es muy transversal esta cuestión.
tanto de los celos como de las infidelidades, etcétera. Pero el hecho de que tenga que haber solidaridad entre mujeres es un mensaje que nos está llegando desde fuera. Es un mensaje de esto, de la globalización, del feminismo, de todas las propagandas que se están metiendo ahora, haciendo como una cultura global. Yo creo que no se puede ir así, siguiendo estas propagandas, pensando que esto sea factible, esto le resulte bien en la sociedad, porque todavía hay mucha diversidad entre la gente, cosa que a mí me gusta, pero que quieren eliminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú no puedes estar segura de que tu idea, o tu idea o la sugerencia que he recibido de esta propaganda, de que todas tendríamos que ser solidarias contra los hombres o para defendernos de los hombres, aunque no hay por qué pensar que todos nuestros problemas vengan de los hombres, podemos tener también una pelea con una amiga, pero en fin, esa idea de la sororidad, de la solidaridad entre mujeres, luego cómo termina. Aquí dicen otras personas, esta chica Valentina dice que a ella le había pasado que le echaba los perros el novio de su amiga y recibía SMS, mensaje, y se lo ha mostrado a la amiga, diciéndole, mira que tu novio me está mandando este SMS, y la amiga la insultó diciéndole que la culpable es ella por cómo se viste y que no tendría que ir al trabajo con esos chandas que tenía mono. La culpo a ella. Y la persona debajo dice una cosa que yo pienso también generalmente, luego no que todo no se puede juzgar gente que no se conoce, pero quiero decir, es también probable, como dice Claire, que un hombre que se porta de esa forma tan fea como compañera habitual tenga también una persona bastante, ella dice fea, o sea, fea como persona, o sea, una persona que no sea muy honesta, etcétera, porque las personas que se asemejan se encuentran y forman parejas. Esto es un dicho. Esto puede ser, yo creo que es muy probable, pero no se puede decir, ¿ok? Claramente, si no son similares, entonces en este caso no pasa nada, ella deja al novio. Ahora, ¿por qué hablaba de factores culturales también? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de Italia. A mí me ha pasado cuando era más joven varias veces, cuento dos casos en que me ha pasado. Uno tiene que ver con este factor, el factor cultural, y otro tiene que ver con el factor del victimismo o no victimismo, que es posible que entre en este tipo de dinámica. Ok, por una parte, una vez me pasó lo siguiente. Yo por toda mi juventud he vivido entre dos partes del mundo, el Caribe y Europa, Italia, que son muy diferentes entre sí. ¿Okay? Entonces me pasó de tener un poco una cultura mixta, por una parte. Entonces, ¿qué sucede? Que los opuestos de estas dos culturas a mí me hacían un poco sentir incómoda, porque algo de cómo soy yo va muy de acuerdo con una de esas dos culturas y otras cosas van muy de acuerdo con la otra. Entonces, lo que a mí me parece lógico, a lo mejor no parece lógico según donde estoy en la otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez sucedió que en un periodo bastante corto en que me encontré en Italia, en el norte, en la ciudad donde nací, que entre otras cosas es una región, no hablo de toda Italia, sino de esa región, es una región en que la cosa más importante del mundo en absoluto es la imagen y no la realidad. Entonces, esta es una de las cosas de esa región que a mí no me gusta ni que no puedo con eso, o sea, choco con eso continuamente. Y
En vez, mi vida sentimental siempre ha sido más influenciada por el otro lado, porque mis novios nunca fueron italianos. Entonces, o casi nunca, ¿no? Casi nunca, porque luego terminaba mal por alguna razón de incomprensión, de incomunicabilidad total. En ese caso había sucedido que se había enamorado de mí un hombre casado y al comienzo había empezado a hablar conmigo diciéndome que no estaba casado, que estaba separado. Luego descubrí que estaba casado, por encima era de un grupo que yo conocía, que frecuentaba, pero había llegado yo a conocerlo después de toda la otra persona del grupo. Lo que pasa que entre ellos, mis amigos y esta pareja se conocían. Era yo la única que, no estando ahí todo el tiempo, yendo y viniendo, no me había dado cuenta de que si estas dos personas estaban juntas o estaban separadas. Entonces, no lo tenía claro. Entonces, en un comienzo pensé realmente que estuviera separado, pero luego entendí que no. Y yo había adquirido la costumbre que es más caribeña, que es de avisar a la otra mujer. Y normalmente la idea sería que las dos personas se alejen de ese hombre o de esa persona, supongo. Ahora yo hablo como mujer, ¿no? Como mujer heterosexual y hablo de esa forma, pero supongo que suceda también al revés o suceda también en cualquier otro tipo de relación sentimental. Yo hablo de cómo, así como me ha pasado a mí. Pero ¿qué pasa? Que en este caso yo no me encontraba allá, yo me encontraba en la región donde nací, donde lo que realmente a la gente le importa únicamente, sobre todo a la mayoría, digamos, a la gente que es más de esa cultura, siempre hay excepciones, pero no di con una excepción, di con una mujer que cuidaba sobre todo la imagen. Así que empezó a acosarme ella, llamándome por teléfono diciéndome que tenía absolutamente la obligación de decirle si había hablado con alguien, quién eran estas personas, que tenía la obligación de no hablar más con nadie. O sea que me sentí, o sea, a cierto punto reaccioné y dije, pero qué mafia es esta, dejen mi teléfono. Yo digo lo que quiero, yo tengo una experiencia, decido yo si hablar o no hablar y ya está, habéis topado con la persona equivocada. Pero ¿por qué reaccioné así, convencida, aunque esto me hubiese hecho perder todos los amigos? Porque yo sabía cómo pensaba yo. Yo sabía que había varias maneras de pensar varias maneras de juzgar este hecho y varias maneras de actuar al conocer una infidelidad. Pero también sabía cuál era mi posición ante aquello, no ante la infidelidad, mi posición en mi vida. Mi posición en mi vida es que me siento bien con la transparencia. No me considero mejor ni peor que nadie. Yo me siento bien con la transparencia. Me siento mejor si reflejo la realidad, mi realidad. O sea, no iría, por ejemplo, por la ciudad paseando con ropa más cara de la que pueda comprar, como hace mucha gente, por ejemplo, a lo mejor comprando usado que aparente como nuevo, no. Por lo cual, enfrento el mundo con convicción, enfrento el mundo. Y en aquel momento, cuando me pasó aquello, me encontré que recuerdo que me sentía como si tuviera toda la ciudad en contra mío. Me costó muchísimo encontrar, aunque fuese a alguien que entendiera mi postura, y lo encontré, pero muy en minoría en el grupo de amistades que tenía. Pero yo, con respeto, entendiendo lo que pasaba, no tuve dudas ni malestar. O sea, nunca hubiera pensado de decir que ese hombre me había de algún modo puesto en una situación incómoda con mi grupo de amigos. No, yo pensé que esta era una manera de conocernos, una manera de que mis amigos me conocieran mejor y que era inevitable la situación.
mostró quién era quién. En cuanto a ser solidarios, hay que ver si ser solidarias entre mujeres o ser solidarios entre personas de la misma cultura, o si ser solidarios entre personas transparentes y no entre personas que consideran normal la infidelidad o la imagen diferente de lo que es la realidad que uno vive. Todo es posible, así que no tiene sentido que se nos diga cuál es nuestro grupo de referencia en el que se manifieste solidaridad, porque es una cosa instintiva, tienes que sentirlo tú. Y en ese caso, las pocas personas que eran, de mi opinión, o sea, que vivían de forma transparente, no dual, no doble, no imagen diferente de la vida íntima, real o como quieran llamarla, esa persona transparente, la poca que habían, todavía me acuerdo su rostro en este momento y las conocí gracias a esa mala experiencia. Todavía me acuerdo de su rostro con un cariño especial porque en aquel momento me pareció de encontrar como hermanos y hermanas estando en un mundo de personas que no nos entendían, o sea, éramos tan poco que realmente nos hizo bien conocernos. Y entonces me acuerdo que incluso estas personas, había una pareja y una amiga, una mujer de mi edad, una joven, me invitaban a cenar para hablar conmigo y decirme estoy de tu lado, incluso debido al hecho de que estábamos en un grupo que tenía conexiones con grupos de personas de otras ciudades. Recuerdo que hasta desde más al norte de una ciudad más grande me llegaron críticas y luego llegó aquella persona que pensaba como yo y que vino a decirme yo te apoyo, pero se parecía un problema nacional. Luego mis amigos suramericanos se reían del tema porque decían, pero ¿cuál es el problema? Le has dicho lo que te ha pasado y qué, si no lo quiere que lo deje, si lo quiere que sigan juntos, pero ¿por qué eso está viniendo abajo el mundo ahí? No, era ridículo, pero para ese tipo de grupo cultural la imagen era importantísima. O sea, no tanto el hecho, ahí no llegué ni siquiera a entender ni parecía importarle a ellos dos del hecho de que sí era o no era justo tener relaciones fuera de la pareja. La cuestión era que no se supiera y punto, que se mantuviera una imagen. Además, ella era una persona que estaba bien económicamente, o sea, que todo lo que yo he podido entender de aquello es que lo que según ellos yo hice mal fue no mantener esta cosa que me había pasado como secreto. Pero el problema es que si yo no soy capaz de mantener secretos, han dado con la persona equivocada, o sea, lo hubiera hecho mal, aunque fuese queriendo. Okay. Además, no es verdad. Yo me río un poco pensando en esto porque no es verdad que se mantiene el secreto, porque luego descubrí que un poco todo el mundo tenía cosas que había visto y no decía, o decía solo a lo mejor a sus mejores amistades diciendo de no decirlo, y al final todos sabían, pero no era manifiesto, pero sí que se sabía. Lo que pasa es que no era manifiesto, no se decía en voz alta, se decía susurrando. Esto es todo un entramado ahí imposible para mí de entender, porque luego yo no sé si a lo mejor la persona que quiere defender su imagen está realmente convencida de haberlo logrado, o sabe que se susurra pero no le importa que se susurre con tal que no se hable en voz alta. Hasta ahí no llego a entenderlo siquiera. Entonces esta fue una experiencia que tuve, pero yo lo que entiendo es que toda esta inquietud, toda esta vulnerabilidad, toda esta debilidad que tuvo ella, que cuenta, dice que se ha sentido sucia, culpable por culpa, dice, del acosador. No, yo no la he sentido mínimamente, o sea, porque yo estaba en mi postura. Lo siento por quien queda mal, en serio. No es que yo me sienta superior a la otra persona, pero sabiendo cuál es mi postura,
sé que las circunstancias no han hecho más que aclarar las cosas a todo el mundo, no es cuestión de que, o sea, claro, sí, si yo hubiese tenido poco carácter y hubiese intentado portarme como se porta la gente de aquel lugar o de aquel grupo, sintiéndome mal conmigo misma, yo creo que a mí me hubiera matado esa cuestión, o sea, en el sentido que me hubiera sentido tan aislada en medio de la gente que al final me hubiera ido, o no lo sé, me hubiera quedado si no me hubiese podido ir, digamos que suceda esto en un lugar de trabajo que no puede dejar de un momento para otro, creo que me hubiera aislado en mi mente, hubiera dicho, bueno, mientras estoy aquí voy a trabajar nada más porque aquí no hay oportunidad de amistad o de relaciones humanas para mí, si todo lo que tengo que hacer es mentir, si no soy capaz, ok. Y si no, si hubiese sido capaz de mentir, no hubiera habido problema. Por lo cual, no me hubiera sentido mal. Punto. No es que esta circunstancia me hace sentir mal, me hace sentir mal algo que es un conflicto interior. Esta circunstancia me aclara cómo están las cosas. Al no tener el conflicto interior, yo puedo incluso sentirme bien. Ahora, la segunda experiencia que quería contar tiene que ver con lo que dije antes. El victimismo nos impide crecer. Ha pasado otra vez, siempre en aquel periodo, unos años después, y siempre en el mismo lugar, que lamentablemente una de mis mejores amigas, que estaba casada en aquel momento con otro de mis mejores amigos, o sea, ellos dos eran amigos míos muy queridos, empezó a salir con un hombre a escondida del marido y lamentablemente era un hombre que conoció a través mío, pero claramente yo no tenía ninguna intención al presentarle ese chico, no tenía ninguna intención negativa y simplemente fue una casualidad el hecho de que se conocieron porque me conocían a mí. Entonces me sentí mal cuando vi que ella y él se habían convertido en amantes. Pero lo que pasa es que salíamos más o menos a los mismos lugares, discotecas, etcétera. Entonces, tanto yo como otros amigos comunes habían entendido que había esta historia. Entonces, mi amigo, el esposo de ella, era el único que no sabía. O sea que había mucho conocido y amigo de los dos que sabían de la cuestión. A mí esto me daba mucha tristeza e inmediatamente me di cuenta de que no podía yo seguir en aquel plan. Por encima ella intentó cubrir sus citas con su amante diciéndole a su esposo que salía conmigo o que venía a mi casa a ver una peli. Y yo me sentía súper mal, le decía, pero no, mira que yo no sé contestar avalando tu mentira, o sea, por decir, contestar al teléfono diciendo que tú estás aquí. No soy capaz de hacerlo. Entonces, casi inmediatamente lo que hice fue hablar con mi amigo y decirle, mira, yo realmente, por cómo las cosas funcionan aquí, no sé cómo hacer para herirte menos, pero aquí hay una cosa que está pasando que da mucha tristeza y yo me he dado cuenta de que no puedo seguir frecuentando este grupo de amigos y frecuentándoos a vosotros. Si tú quieres venir a hablarme, yo te explico. Si tú te enteras por tu cuenta, verás cómo actuar, pero de todo modo yo vine a decirte que me estoy alejando, pero con mucha tristeza y que me gustaría mucho salvar la amistad con vosotros, pero en otras circunstancias, así y ahora no puedo. Entonces me alejé. Decidí decirle así las cosas a media para ver cómo había más amistad, había más confianza, había más diálogo, si él prefería saber o no saber, porque podía ser, no era un desconocido.
Él tenía mi número de teléfono y siempre lo tuvo. Me alejé por un tiempo y luego volví a ver a ese amigo y me dijo que se había separado de ella, habían divorciado y que se sentía muy triste. Entre otras cosas, estas cosas son terribles porque al enterarte de la traición no solamente pierdes a tu pareja si quieres terminar esa relación, sino que también pierdes a todos los amigos porque también ellos te han mentido. Entonces se sentía muy triste y bueno, me preguntó qué estaba haciendo yo, cómo iba mi vida y yo le conté que también había terminado con una persona y estaba muy deprimida porque nuestra relación había sido caracterizada por mucho apego, prácticamente me sentía como caer en un vacío y entonces había decidido abrir un grupo de autoayuda para problemas con los sentimientos, codependencia, etcétera. Lo había hecho yo, había reunido unas personas y había dicho vamos a abrir este grupo que aquí en esta ciudad no existe y me estaba empeñando en eso y eso era la cosa que más me estaba haciendo sentir bien. Entonces él quiso participar en unas 2 o 3 reuniones y fue muy interesante esta cuestión porque normalmente esos grupos en la literatura de los grupos similares que se encuentran sobre los 12 pasos son estos grupos en que participan solamente personas que han pasado por un problema, pero todas iguales, ningún psicólogo, ningún mediador, etcétera. Entonces, en la literatura que se encuentra sobre estos grupos, recuerdo que se decía que son grupos muy efectivos, pero si se sigue participando, porque en la mayoría de los casos una persona realmente no se sale del problema por completo nunca o si sale del problema es después de un tiempo bastante largo. En mi caso, yo he participado por un tiempo, diría que de algunos años, en grupos así, porque me gustaba mucho participar. Pero luego sí que he salido del problema de tener miedo de enamorarme otra vez porque había sufrido, etcétera. Sí, sí, yo me siento bien en este momento. Pero lo que pasó con este chico fue, en principio, por una parte, extraño y positivo, pero extraño, porque él que tenía realmente todas las razones racionales para sentirse solamente víctima, porque había sido víctima de traición y por parte de su pareja y todas las amistades. Y aparentemente no había hecho nada para merecer aquello. Pero quiso, de todo modo, encontrar algo en su comportamiento que hubiera podido ser un error. Y participando unas pocas veces a este grupo, vio en sí mismo una actitud como de querer sobreproteger a la otra persona y dijo, es posible que yo haya escogido ese tipo de pareja porque a lo mejor yo a ella la veía muy poco centrada, así una persona que yo la juzgaba superficial, que saltaba de una relación a otra, así, y quise en cierto modo ayudarla a cambiar, pero esto no es sano. Yo tenía que simplemente escoger a alguien que me gustara y no a alguien que cambiar. Y entonces, al ver esto, se le iluminó la cara y dijo, entendí, gracias. Y se fue. Y no lo vi por otros muchos años. Luego, cuando lo volví a ver, o sea, no lo volví a ver, solamente nos hemos saludado en una chat o algo similar, cuando ya empezó el tiempo de las redes sociales y esta cosa, me contó que se sentía muy bien, que al final se había ido a vivir en un lugar que le gustaba mucho
y que convivía con una chica que era realmente su pareja ideal y era feliz. O sea que responsabilizándose, encontrando, incluso con dificultad, algo que podía ser un error suyo, porque de ese modo podía responsabilizarse de cómo no caer otra vez en un problema, escogiendo a la persona equivocada, había podido mejorar 100% su vida. Mientras que más tiempo pasamos buscando culpables, cuando nosotros los seres humanos damos mucha parte de responsabilidad a los demás sobre lo que nos pasa, les damos también poder, o sea, prácticamente renunciamos a poder de algún modo manejar la situación, mejorarnos a nosotros mismos, nos paralizamos. Más nos sentimos víctimas y más nos paralizamos. Esta justificación nos impide crecer. No se trata de algo justo o equivocado, no es esto que quiero decir. Quiero decir que el resultado es que no evolucionamos, porque estamos ahí tan contentos con nuestro juicio negativo sobre la persona que nos hizo daño, que sí, es verdad que una persona nos hizo daño, pero de ahí en adelante nuestra vida está en nuestras manos. Ok, desde el momento en que nos dimos cuenta o de que la cuestión se ha terminado, levantarnos y mejorar nuestra vida está en nuestras manos, por lo cual al final encontrar de algún modo una parte de coincidencia entre nuestro comportamiento y lo que ha pasado o lo que está pasando, en el caso de la youtuber del video que estaba ahora comentando, es, en el caso suyo, es la cuestión de la amistad que se había arruinado, ¿ok? En ese caso, el hecho de tomar una decisión sobre si alejarse, seguir así o hablarle de lo que había pasado a su amiga, y que fuese una decisión realmente suya y acorde con sus valores, hubiera seguramente, creo yo, acabado con el problema del malestar que ella dice sentir todavía en este momento. Okay. Bueno, esta es mi opinión y espero vuestros comentarios para saber qué os parece y qué queréis contarme. Chao.